Hola otra vez, estudiantes. Bueno, espero que estén listos, que hayan comido bien hoy. Tomen aire y vamos a empezar con el tema de hoy. Incrementamos un poquito el nivel de dificultad, pero en este momento ya vamos a empezar, ahora sí, a hacer pruebas de hipótesis, que nos van a servir para analizar los datos que tenemos. Bueno, el tema se llama distribución y pruebas T. Pues vamos a empezar, ahora sí, a poder hacer pruebas de hipótesis a partir de todo lo que hemos visto hasta ahora. Nos vamos a ir usando todo lo que hemos visto hasta ahora para llegar al punto de hacer pruebas de hipótesis, ¿va? Bueno, el procedimiento sería el siguiente. Lo primero que tenemos que tener son, bueno, obviamente nuestro problema de investigación, del cual pues extrajimos o por medio del cual llegamos a una serie de datos, ¿no? Sería nuestro paso número 1 ya en estadística. Luego, me brinqué el 2. Bueno, debería decir 2 ahí. Nuestro siguiente paso sería la hipótesis. Lo siguiente que hacemos es establecer hipótesis estadísticas. Ahorita vamos a explicarlas, pero básicamente las hipótesis estadísticas son la conversión de mi hipótesis de investigación de una manera estadística, de manera tal que se pueda probar o verificar. Por eso he insistido tanto en que las hipótesis deben de ser bastante sencillas. En general, las hipótesis lo que hacen, en investigación lo que hacemos es relacionar variables en ellas, ¿no? Por ejemplo, decimos el género va a tener que ver con la cantidad de tacos que se come uno. Esa es una hipótesis, ¿no? El género masculino o femenino va a tener que ver con la cantidad de tacos que se puede comer uno. Entonces ahí estoy relacionando dos variables que serían género y cantidad de tacos, ¿no? Entonces, esa hipótesis de trabajo la puedo convertir a hipótesis estadística. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Pues la tengo que convertir a números. Entonces, si mi variable dependiente es número de tacos que se come la persona, entonces está muy fácil convertirla a números, ¿no? Entonces voy a tener, pues, hombres y mujeres, entonces puedo tener más de dos grupos, y puedo tener, por ejemplo, el promedio de tacos que se comen los hombres y el promedio de tacos que se comen las mujeres. Y entonces mi hipótesis estadística será que el promedio de tacos que se comen los hombres será diferente del promedio de tacos que se comen las mujeres. Entonces, de esa manera la convertí a una hipótesis estadística, ¿sí? Ya no, que tiene que ver con cantidades, ¿no? Luego lo que hago es establecer mi hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es la negación de la hipótesis de trabajo. Por ejemplo, en este caso, si estoy diciendo que la hipótesis es que la cantidad de tacos que se comen los hombres será diferente a la cantidad de tacos que se comen las mujeres, mi hipótesis nula es que no va a haber diferencias, ¿sí? Pues fíjense, no es lo opuesto, es la negación. No va a haber diferencias entre la cantidad de tacos que se comen unos y los otros. Se van a hacer iguales. Y establecemos nuestra hipótesis alternativa estadística. Será, pues, una hipótesis que no sea como la hipótesis nula, ¿no? Sino, sí va a haber diferencias. Por ejemplo, los hombres comerán más tacos que las mujeres o las mujeres comerán más tacos que los hombres, dependiendo de lo que diga mi teoría, ¿no? Entonces, una vez que ya establecí mi hipótesis, ¿por qué hipótesis nula? Porque en estadística, como vamos a ver ahorita, lo que vamos a hacer es intentar rechazar las hipótesis nulas. No probar las hipótesis de trabajo, sino rechazar las hipótesis nulas, porque eso es lo que se puede hacer desde un punto de vista matemático. Por eso no es buena idea plantear nunca desde el principio hipótesis negativas, porque no se pueden probar. Las hipótesis negativas no se pueden verificar, no hay manera. O sea, no puedes verificar que no ocurra lo que tú estás planteando nunca, jamás en el mundo. Ese tipo de hipótesis no son verificables en investigación. Entonces, por eso hacemos hipótesis de trabajo positivas, digamos, y las convertimos a hipótesis nulas en la estadística. Lo siguiente que hacemos es establecer la estadística de prueba. ¿Qué estadística voy a utilizar? Por ejemplo, hasta ahorita hemos visto calificaciones Z, entonces podemos usar calificaciones Z. Luego verificamos cuál es la distribución de nuestra estadística, por ejemplo, nuestras calificaciones Z, que ya sabemos que tienen una distribución normal en forma de campana, etc. Y luego establecemos una regla de decisión. Tenemos que decir, a partir de qué valor o a partir de qué resultado voy a rechazar mi hipótesis nula. Por ejemplo, voy a rechazar la hipótesis nula cuando el valor de la estadística de prueba que calculé está en las regiones de rechazo. ¿Cómo está eso de las regiones de rechazo? Ahorita lo vemos.
Y voy a tener que aceptar mi hipótesis nula si el valor de la estadística de prueba cae en la región de aceptación. El siguiente paso sería hacer mi estadística de prueba, calcularla pues, hacer mis operaciones. Mi siguiente paso sería tomar mi decisión estadística. Bueno, ¿qué hago? ¿Rechazo mi hipótesis nula o no la rechazo? Y finalmente mi decisión investigada. Bueno, ¿qué concluyo? ¿Qué puedo concluir a partir de estos resultados? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que es igualito al ejemplo que les puse en la tarea de distribución muestral. En esa actividad les puse un ejemplo igualito a este, ¿va? Entonces les puse aquí. O sea, no porque sea del mismo, el contenido no es el mismo, sino el tipo de problema es el mismo, fíjense. Mi pregunta sería en este caso, ¿es posible concluir que la media de calificaciones en una prueba de vocabulario para un grupo de segundo de primaria es diferente de 25? Entonces, esa es mi pregunta de investigación, digamos. Yo quiero saber si los niños de ese grupo de primaria tienen unos puntajes por arriba de 25, ¿no? No sé por qué. Quiero saber si tienen puntajes por arriba de la media. Eso es lo que me interesa. Entonces tengo un grupito, ya otra vez me equivoqué, un grupito de 10 niños. Es que se me pone, como está al principio, se pone con mayúscula, pero debe ser minúscula. Tengo un grupito de 10 niños y la media de calificaciones de ellos es de 22. Entonces ustedes podrían decirme, ¿pero qué necesidad hay de hacer una prueba estadística si ahí se ve claramente que es diferente de 25, ¿no? O sea, 22 es menos que 25, entonces no hay que hacer ninguna prueba. No, sí hay que hacer una prueba. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué pasa con la población, no nada más con la muestra. O sea, yo quiero saber si este resultado de la población, de esta muestrita de 10, que tiene una media de 22, se puede generalizar a toda la población, o sea, a todos los niños de segundo de primaria de la misma ciudad, por ejemplo, con las mismas características. Una primaria, de primarias públicas, de una zona urbana, de la ciudad de Querétaro. Quiero saber si esto se generaliza. Entonces, para saber si se generaliza o no, hago mi estadística. Si no me interesa generalizarlo, no necesito hacer estadística, simplemente estudio esta muestra y ya. Pero si me interesa decir que los datos en general de chicos de segundo de primaria tienen esas características, entonces necesito generalizar y por eso hago mi prueba estadística. Entonces luego vienen mis suposiciones. Esta muestra, supongamos que la muestra viene de una población distribuida de manera normal con una varianza de 45. O sea, ya les estoy dando la varianza de la población original. ¿Va? Mi siguiente paso sería establecer mi hipótesis, entonces hago mis hipótesis. Mi hipótesis nula sería, pues, la negación de la hipótesis de trabajo. Si estoy diciendo que mi hipótesis es que la media de calificaciones va a ser diferente de 25, por lo tanto, mi hipótesis nula es que la media de este grupo va a ser igual a 25. ¿Sí? Entonces, 25, asumo que esa es la media de la población, ¿no? De la distribución muestral. Y luego tenemos mi hipótesis alternativa, es que la media es distinta de 25. Entonces, este 25 va a ser el valor de la distribución muestral de medias en mi problema. ¿Va? Ese va a ser mi valor promedio. ¿Por qué? Pues porque yo quiero saber, digamos, si esta media de 22 es representativa, sería representativa de una población que tuviera una media de 25. Más o menos como lo que ustedes hicieron en el trabajo de la sesión pasada, ¿no? Ustedes sacaron una muestra y vieron si esa muestra era representativa o no de la población. Entonces lo que hicieron fue compararla con la distribución muestral de medias, más o menos lo que vamos a hacer acá. Bueno, no más o menos, es lo que vamos a hacer acá. Entonces, sabemos la varianza de la población y sabemos que es normal, entonces por lo tanto puedo usar la Z, igual que en el ejercicio que ustedes hicieron, usamos la Z. Sabemos que la Z tiene una distribución normal, que la media es 0 y que la desviación estándar es 1. Aquí también me equivoqué. La desviación estándar es 1. ¿Sí? Si la hipótesis nula es verdadera. Entonces, ¿cuál va a ser mi regla de decisión? Voy a rechazar la hipótesis nula siempre y cuando mi estadística, o sea, mi Z, caiga en la región de rechazo. Y vamos a establecer el nivel de significación. ¿Cómo está eso del nivel de significación? Bueno, voy a brincarme de aquí, de todo lo que dice aquí. Y ahorita regreso. Voy a establecer mi nivel de significación. ¿Cómo es mi nivel de significación? Bueno, tengo mi curva, por ejemplo, aquí tengo mi curva Z, aquí, abajito,
Y ya sabemos que esta curva Z o esta distribución Z tiene un promedio de 0, tiene una desviación estándar de 1, entonces para acá tengo 1, para acá tengo menos 1, 2, menos 2. Y ya sabemos que el área que queda entre 2 y menos 2, o bueno, más exactamente entre 1.96 y menos 1.96, es el 95% del total de la curva. Bueno, en estadística, este es un dato que utilizamos un montón, porque eso es lo que se considera casi siempre como lo normal. Por supuesto, podemos ser más estrictos que eso. Lo que no se recomienda es ser más laxos que eso. Más estrictos sí, más laxos no se recomienda. Entonces, digamos que si mi Z me cae en esta área, esta es mi área de aceptación de la hipótesis nula. En cambio, estos restitos que me quedan en los lados, este restito que me queda acá de 2.5 y este restito de acá, serían mis áreas de rechazo, ¿va? Entonces ya decidí que mi nivel de error que estoy dispuesta a jugarme sería el 5%, que es el 5% que me queda en los dos restitos de los lados, ¿no? Entonces ese sería mi nivel de alfa, que ese es mi nivel de error, ¿va? Entonces, ese va a ser mi alfa, 0.05. O sea, ese es el error que puedo soportar, que estoy dispuesta a tolerar. Entonces, por lo tanto, ya establecí cuál va a ser mi área de aceptación y mi área de rechazo, ¿va? ¿Por qué mi área de aceptación y mi área de rechazo? Porque si mi Z me cae acá, como a ustedes, por ejemplo, a muchos de ustedes, su Z les cayó en el área de aceptación. Les salió, por ejemplo, 1, menos 1.2, 0.6, etc. Pero cuando te sale más allá de 2 o más allá de menos 2, entonces consideramos que es un valor muy raro, extremadamente raro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, decimos, pues ya no es representativo de esta muestra o de esta población. Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestros datos, nuestra N de 10, nuestra media de 22 y nuestra varianza de la población que es 45. Entonces, con eso y con la hipótesis, que tenemos que nuestra hipótesis nula es que la media es igual a 25, podemos hacer nuestro procedimiento. Entonces, la media de la distribución muestral de las medias, pues ya sabemos que es esta, 25, porque esa es la de la hipótesis nula. Y la varianza de la distribución muestral, pues ya sabemos que es nuestro 45 de la varianza de la población, entre la n, es entre 10, es 4.5, y luego le sacamos la raíz para hacer la desviación estándar y nos sale 2.12. Con esa información yo puedo sacar mi z. Entonces con mi z la sacamos así, 22 menos 25, que es la media original, menos la media de la distribución muestral, dividido entre el 2.12, eso me sale, menos 3 entre 2.12, igual a menos 1.41. Entonces, como es 1.41 mi z, por lo tanto, mi z está dentro del área de aceptación de la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque está por aquí, en este punto de aquí donde está mi cursor más o menos, por aquí. Entonces está todavía dentro del área de aceptación, ¿va? Lo que significa que no puedo rechazar la hipótesis nula y entonces la acepto. Por lo tanto, la decisión del investigador tendrá que ser, la media de la población original puede ser igual a 25. Entonces, mi grupo, por lo tanto, es representativo de una población de 25, mi grupito de 10 niños es representativo de una población que tuviera una media de 25. Y por lo tanto, pues, mi hipótesis de trabajo se rechaza. Y decimos, pues sí, los datos de estos niños en realidad pueden venir tranquilamente de una población que tenga una media de 25. ¿Sí? Entonces, este es un caso muy sencillo porque solamente tenemos una muestra y lo estamos comparando con un solo valor, ¿no? Con el valor de 25. Pero podemos tener un caso más complicado en el cual lo que queramos sea probar la diferencia entre dos grupos diferentes, ¿no? Bueno, entonces, este 95% que está entre las dos desviaciones estándar a la derecha o a la izquierda, este 95% va a ser entonces nuestra área, nuestra decisión estadística. Va a ser lo que consideremos el área de aceptación, ¿va? Bueno, ya sabemos que de una desviación a menos 1, toda esta área es el 68%, y de 3 a menos 3, toda esta área es el 97.5%. Pero este de aquí es el que vamos a elegir, el 95%. Entonces, esta va a ser nuestra área de aceptación. Bueno, pues ya conocemos esta. Esta estuvo fácil, utilizamos la Z ya la conocemos.
Es una distribución normal, tiene forma de campana de Gauss y está definida por dos parámetros, la media y la desviación estándar. Y la representamos así. Entonces, esta es muy conocida, ya la utilizamos un montón. El problema de esta distribución es que para usarla necesitamos a fuerzas conocer datos de la población original. Y no siempre conocemos los datos de la población original. Más bien, es muy raro que conozcamos los datos de la población original. ¿Por qué? Pues porque si conociéramos los datos de la población original, pues ni necesitaríamos trabajar con las muestras, ¿no? Pero la realidad es que en general pues no conocemos mucho de las poblaciones, solo conocemos nuestras muestras. Entonces, pues esta Z no nos va a servir de tanto porque necesitaríamos este dato de aquí, que es el dato de la media de la población original, o por lo menos de la distribución medial, muestral de las medias, y la desviación estándar, ¿no?, de la población original. Bueno, ese es un problemón porque no siempre lo tenemos. Entonces, hace muchos años, a un investigador, era un trabajador, era un empleado de la cervecería Guinness. William Seeley Gosset se llamaba. Trabajaba para la cervecería Guinness, entonces esta es una historia de estadística y cerveza. William Seeley Gosset trabajaba para la Guinness y entonces a veces tenía problemas cuando tenía que evaluar la calidad de la cerveza. Fíjense, piénsenlo. A lo mejor si están sufriendo ustedes ahorita con la estadística y pensando que es una cosa muy terrible, piensen que tuvo un objetivo muy noble que fue mejorar la calidad de la cerveza. Bueno, él tenía pues sus muestras de cerveza y tenían muestras pequeñas y pues no tenían los datos de ninguna población porque pues lo que tenía eran las cervezas, ¿no? No tenía la población de cervezas del mundo. Entonces pues él empezó a pensar, ¿qué hago cuando tengo muestras pequeñas y no conozco las poblaciones completas? ¿Qué puedo hacer? Entonces él diseñó un procedimiento nuevo, una distribución que se llama distribución T. Y él la mandó a un concurso y ganó el concurso. La cosa es que la cervecería tenía este problema que tienen muchas empresas de fuga de información. Entonces les había dicho a sus empleados que no podían ellos participar o estar publicando cosas pues de datos de la cervecería. Entonces, para no meterse en problemas, él publicó su procedimiento con el seudónimo de Student y pasó a la posteridad como Student. El procedimiento que vamos a ver ahora, que se llama prueba T, es la prueba T de Student. Entonces, así pasó a la historia y casi nadie sabe cómo se llamaba. Entonces, yo por eso siempre lo pongo en mis clases, para que la gente sepa cómo se llamaba. Gosset. Y parece que era un tipo bastante listo. Fíjense que los estadísticos de otras épocas, esto fue en finales de 1800, los estadísticos de otras épocas generalmente no se dedicaban a la academia, sino se dedicaban a, por ejemplo, este señor Gosset trabajaba en la cervecería Guinness y había quien trabajaba para el correo o que tenían puesto en una oficina. La estadística era como su hobby, para que vean. Hay gente que toma la estadística como su hobby, si ustedes lo están sufriendo mucho. Su trabajo era la cerveza y la estadística era su hobby. A lo mejor es al revés de lo que ustedes están experimentando ahorita. Bueno, entonces este señor diseñó este procedimiento nuevo que se llama T de Student. ¿Qué fue lo que hizo él? Bueno, dijo, no tenemos la media de la población original y no tenemos la desviación estándar de la población original, entonces pues vamos a utilizar la desviación estándar de la muestra. Entonces vamos a utilizar datos de la muestra. Entonces él diseñó esta nueva fórmula que es igualita que la de la Z, pero que tiene, en lugar de el dato de la desviación estándar de la población, utiliza el de la muestra. Y aquí también, si se fijan, es la N de la muestra. Nos quedamos con datos de la muestra. T también tiene una distribución bastante normal, o sea, se parece mucho a la normal. Aquí la pueden ver, también es simétrica, también la mayoría de los datos se acumulan en torno al promedio. El promedio de T también es 0, pero va a cambiar un poco el tamaño y la forma de la T conforme a un valor que se llama grados de libertad. Los grados de libertad creo que ya se los había explicado cuando vimos
medidas de dispersión. Los grados de libertad tienen que ver con la cantidad de participantes que hay en la muestra, menos 1. Como ya habíamos visto, bueno, regrésense a ese video si tienen la duda, pero los grados de libertad tienen que ver con qué tanta libertad tengo de elegir a mis participantes, ¿no? Entonces, pues, mientras más pequeña sea mi muestra, menos libertad tengo de elegir participantes y, por lo tanto, esa va a ser mi limitante. Los grados de libertad son el número de participantes menos 1. Entonces, por ejemplo, pues aquí vemos que cuando tenemos un solo grado de libertad, o sea, tengo 2 participantes en mi muestra, mi T es como más bajita y como pueden ver aquí, es más dispersa, es un poquito más dispersona. Y mientras más grados de libertad tengo, la curva se va a ir pareciendo cada vez más a la Z, ¿sí? Entonces, pues aquí también voy a tener que mi T promedio va a ser 0 y los valores extremos, por ejemplo, aquí llega hasta 5, pero podría ser hasta menos infinito y más infinito. Hay muy poquitos también datos en los extremos, igual que en la Z. Nada más que aquí entonces no es una sola, sino es una familia de distribuciones. ¿Va? Y bueno, como tenemos una familia de distribuciones y no una sola distribución como en la Z, entonces también tenemos unas tablas Z, pero digo tablas T, pero estas tablas T son un poquito más complicadas. Como son más complicadas, en realidad necesitaríamos una tabla T completa para cada nivel de grados de libertad. O sea, una tabla T cuando tenemos un grado de libertad, una tabla T cuando tenemos dos y así. Pero como entonces serían muchas, lo que hacen la mayoría de los libros es que las resumen. Algunos libros sí traen todas las tablas T, o sea, una página para cada nivel de grados de libertad, pero la mayoría lo que hacen es que las resumen. Y entonces te ponen, por ejemplo, aquí que dice grados de libertad, desde 1 hasta, no sé, la mayoría vienen nada más hasta 30 grados de libertad, hasta 60. Entonces de este lado te ponen los grados de libertad y de este lado en las columnas te ponen el nivel de probabilidad. O sea, esto que está aquí arriba es la probabilidad. Y el dato que te dan aquí es una T. Muy diferente de lo que pasa con la Z, que con la Z tú lo que buscas es la probabilidad. Aquí ellos ya te dan la probabilidad y tú buscas el dato. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para determinar cuál es el punto a partir del cual vamos a establecer, por ejemplo, nuestra área de rechazo. Con Z, nuestra área de rechazo está dividida en dos partes, ¿no? Una colita a la izquierda de 0.025 y una colita a la derecha de 0.025 también, que son los extremitos que nos quedan. Entonces, este extremito sería de 0.025 y el extremito de acá de 0.025. Entonces, esta tabla, por ejemplo, me da el valor de probabilidad desde menos infinito hasta el punto que me interesa. Entonces, por ejemplo, me dice desde menos infinito hasta 0.9, ahí tienes, con un grado de libertad, tienes una T de 3. O sea, a partir de una T de 3, te quedaría el 10%. ¿No? Fíjense cómo va cambiando este valor crítico conforme voy incrementando los grados de libertad. Aquí tengo 3, aquí 1.8, aquí 1.6, y así va bajando, bajando, bajando hasta 1.3, 1.3. ¿Sí? Entonces, son distintos las T's. Estos valores que están aquí son T's, recuerden. No probabilidades, ahora son T's. Por ejemplo, ¿cuál me interesaría? Si yo quiero definir mi área de rechazo, desde aquí para acá, que me quede nada más en esta colita del 0.025, entonces elegiría este valor de aquí. ¿Por qué? Porque es el 0.975. Entonces, de aquí para acá me queda 0.975 y de aquí para acá me queda 0.025. Entonces busco, no sé, pongan que tenía yo 18 grados de libertad, entonces busco aquí, a ver, punto, ok, y entonces me queda 2,1. Es muy cercano al valor que sería si estuviéramos trabajando con Z. Con Z sería 2 y ya. Pero en este caso es 2,1. Entonces va a cambiar un poquito dependiendo de cuántos grados de libertad yo tenga. Por eso es muy importante pues revisar los grados de libertad primero antes de ir a buscar mi valor, ¿no? Entonces, este 2.1 sería el valor de t. A partir de un valor de t de 2.1, de aquí para acá, me quedaría un cachito de 0.025 y de aquí para acá, un cachito, la restante probabilidad sería 0.975. ¿Va?
Bueno, ahora vamos a explicar cuál es el problema que podemos resolver con la prueba T, con la distribución. Bueno, supongamos que tenemos dos muestras, esta muestra 1 y esta muestra 2, y cada una la tomamos de una población distinta, o al menos nosotros asumimos que son poblaciones distintas. Esa es nuestra idea de investigación, que vienen de poblaciones distintas, que son poblaciones diferentes, que se comportan de manera diferente. Esa es nuestra hipótesis, que las dos poblaciones de las que sacamos estas muestras tienen un comportamiento distinto, ¿vale? Luego, si estas muestras vinieran de poblaciones iguales o con la misma media, sería muy probable que las medias de estas muestras fueran muy parecidas, que estuvieran muy cerquita, ¿no? Y sería muy poco probable que sean muy distintas y que sus medias estén muy alejadas. Pero no sería imposible, ¿eh? Solo muy poco probable. Hay que diferenciar entre probabilidad y posibilidad. La gente las confunde todo el tiempo. Algo puede ser posible, pero muy poco probable, ¿no? La gente cree que posible es igual que con que algo sea muy, muy poco probable, pero ya sea posible, ya está chido. Y no es así. Puede ser posible, pero muy poco probable. Y eso nos va a hacer tomar decisiones al respecto, ¿va? Entonces, si las medias de estas muestras son muy distintas, va a ser muy poco probable que vengan de una población, de dos poblaciones iguales, ¿va? Bueno, entonces, pues mientras más lejanas estén, va a ser más difícil cada vez que las poblaciones se comporten de manera parecida. Entonces, lo que vamos a intentar ver con nuestra prueba de hipótesis es si estas dos muestras son suficientemente distintas como para poder decir que las poblaciones no son iguales, ¿va? Entonces, nuestra pregunta va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que las medias de estas dos muestras sean así de diferentes como son si vinieran de poblaciones iguales? Entonces, ese es el valor que queremos. Recordemos, vamos a trabajar con muestras, ¿va? Pero las conclusiones las vamos a generalizar a las poblaciones. Por eso hacemos estadística. Vamos a trabajar con muestras, pero las preguntas que nos hacemos son sobre la población, no sobre la muestra. La muestra la vemos ahí nomás vemos, a ojo se ve si son distintos o no. Pero lo que queremos saber no es si las muestras son distintas, sino si esa diferencia se aplica a toda la población, a las dos poblaciones de las que vienen, ¿va? Por ejemplo, si al final de la prueba de hipótesis nos sale una probabilidad de 0.03, eso significa que hay el 3% de probabilidades de que las poblaciones de las que saqué estas muestras sean iguales, ¿sí? Los valores más altos de P, o sea, más cercanos a 1, recuerden que el valor total de probabilidad es 1, porque ya habíamos visto, porque esa es la probabilidad total que puede haber. ¿Cuál es la probabilidad que si elijo a alguien de su grupo sea un estudiante? Entonces, no sé, dependiendo de cuántos hay en su grupo, 25 de 25. Entonces eso sería 1. La probabilidad total es 1, ¿va? Entonces, mientras más alto sea el valor de P, mientras más cercano sea a 1, eso significa que hay menos evidencia de que las poblaciones son distintas. O sea, lo más probable es que sean iguales las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, una P de 0.75 me daría una probabilidad del 75% de que las poblaciones hayan sido iguales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es muy poco probable que sean distintas. En cambio, valores muy bajos de probabilidad me van mostrando más evidencia de que las poblaciones de las que saqué mis muestras sean distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí 0.00001 es una muy, muy baja probabilidad de que mis dos poblaciones hayan sido iguales, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro punto de corte? O sea, a partir de qué valor de P vamos a decir que rechazamos la hipótesis nula y que por lo tanto son distintas las poblaciones. Nuestro punto de corte es 0.05, que es nuestra alfa que ya les había dicho. Ese va a ser nuestro punto de corte. A partir de ahí vamos a considerar que si la hipótesis nula es cierta o no, ¿va? Entonces, a partir de 0.05, acá vamos a rechazar la hipótesis nula. Y para arriba la aceptamos, ¿va? Entonces, valores de más de 0.05. Por ejemplo, este es muy triste cuando te da 0.06, es muy triste,
Porque estabas a punto, pero no te salió 0.06 y por lo tanto ya no puedes rechazar tu hipótesis nula. Ya no puedes decir que las poblaciones hayan sido distintas. Bueno, entonces, cuando tengo dos muestras que saqué de dos poblaciones, mi hipótesis nula la vamos a escribir así. H0, que esa es nuestra hipótesis nula, 2 puntos, va a ser que la media de mi población 1 sea igual a la media de mi población 2. Esa es mi hipótesis nula. Esta es una hipótesis estadística, ¿va? Entonces, esta hipótesis nula nos dice que no hay diferencias entre las poblaciones. También la puedo escribir de esta manera. H0, 2 puntos, la media de la población 1 menos la media de la población 2 es igual a 0. O sea, si resto estas dos, la diferencia va a ser 0, porque son iguales, ¿va? ¿Cuál sería el procedimiento hipotético otra vez? Porque no lo vamos a hacer, sería excesivo, no lo vamos a hacer. Pero supongamos que tuviéramos dos poblaciones y de cada una de las poblaciones sacáramos, o sea, que tuviéramos las poblaciones a la mano y pudiéramos de ellas sacar muestras. Entonces sacaría una muestra de la población 1 y otra muestra de la población 2. Y haría mi resta. Entonces resto la muestra 1 de la población A menos la media de la muestra 2 de la población B. Y luego saco otra muestra de la población A y la resto de la media 1 de la población B. Y así me voy haciendo como parejitas, ¿no? Pero imagínense, tendría que ser todas las muestras posibles de la población A, todas las muestras posibles de la población B y luego todas las combinaciones posibles y todas las restas. Hasta tener un montonal de restas, muchísimas, millones, como ya vimos, ¿no? Con el ejercicio anterior. Si tengo una población, no sé, poblaciones de 1000 y quiero muestras de 10, ya con eso tengo para tener millones de posibles muestras. Y ahora, si las tengo que combinar, imagínense, esto me da todavía más. Tendría millones y millones de restas. Pero hasta la última, ¿no? Sacar las restas hasta la última, hasta la n, hasta la enésima. La media, enésima media de la población A menos la enésima media de la población B. Y con esto podría tener mi media de la distribución muestral de las restas entre las medias para más dificultad. Entonces tendría la media de todas las restas, ¿no? Y también podría, con lo que ya sabemos de la z, podría graficar todas mis restas en esta grafiquita muy bonita de la z y podría también convertir cualquier resta, supongamos que tengo una resta, esta x1 menos x2, de dos medias, podría ubicar esta resta en esta distribución muestral de restas. Entonces, esta distribución tiene también su media de todas las restas y su desviación estándar de todas las restas, ¿no? Entonces, yo podría meterlas en una z, es donde yo podría ubicar mi resta, esta de aquí, menos la media de esta distribución dividido entre la desviación estándar, esta de aquí, de esta distribución. Eso lo podríamos hacer. El problema es que pues necesitaríamos un valor que no tenemos. Este valor, por ejemplo, este de aquí, la media, no lo necesitamos. ¿Por qué no? No lo necesitamos. Porque ya dijimos en nuestra hipótesis nula que es 0. ¿Ven? La media 1 menos la media 2, 0. Entonces, esta media no la necesitamos porque ya establecimos que es 0. El problema es que sí necesitaríamos este valor de la desviación estándar. Y está muy difícil de conseguir porque necesitaríamos, para conseguirlo, los datos de la desviación estándar de las poblaciones originales. Pero en la vida real, generalmente no las tenemos. Por ejemplo, en el ejercicio que ustedes más bien, en el trabajo final que ustedes van a hacer, si quieren comparar grupos, por ejemplo, si quieren comparar, no sé, los niveles de depresión de la gente más joven contra la gente mayor, tendrían, para hacer este procedimiento, tendrían que tener este valor. O sea, la desviación estándar de las poblaciones originales y de todas las posibles restas entre las muestras de las poblaciones originales. Ese dato no lo van a tener, obviamente, porque lo único que tenemos es pues, el dato de nuestro cuestionario y ya no tenemos en realidad datos de la población. Entonces, pues esto no se puede usar. Tristemente, ¿va? Entonces, nuestra hipótesis nula, recordemos, nuestra hipótesis nula es que la media de la población 1 menos la media de la población 2 es igual a 0, ¿va? Y ese va a ser nuestro promedio de todas las restas. 0, ¿ok? Bueno, entonces, la idea sería, otra vez, ubicar esta resta en esta curva
y necesitaríamos la desviación estándar, ¿va? Entonces ya tenemos aquí que este es 0 y esto lo pondríamos aquí en nuestra z. Pero como ya vimos, pues no tenemos la z, entonces Gosset decidió echar la mano y hacer una fórmula para convertir a una puntuación t sin tener que utilizar la desviación estándar de las poblaciones originales. Entonces tenemos esta fórmula t, que es igual, casi, si se fijan, en qué cambiaría. Lo único que cambia es esta parte de abajo. En lugar de pedirnos la desviación estándar de todo eso, nos pide trabajar con las varianzas de una varianza que se llama varianza ponderada. Si se fijan, SP. Entonces nada más nos cambia esto. Pues nos pone arriba, bueno, vas a tener que ubicar tu resta, se la vas a restar a la resta de las poblaciones, de las medias de las poblaciones originales, que ya quedamos que esto es 0, lo podemos tachar, que esto es 0. Y no es que no exista, es que es 0. Sería un 0. Y lo vamos a dividir entre esta formulota. Esta formulota lo que hace es que contempla este valor que se llama desviación estándar, o más bien varianza, porque está elevada al cuadrado, varianza ponderada. ¿Qué es eso de la varianza ponderada? Esta de aquí. Pues la varianza ponderada lo que hace es que esto fue lo que hizo Gosset para facilitarle la vida a la gente que hace estadística. Ustedes van a decir, esto no me facilita nada, ¿no? Van a ver que sí. Lo que hace la varianza ponderada es tomar en cuenta las varianzas de las dos muestras, pero ya no necesito conocer nada de las poblaciones originales. Con los puros datos de mis dos muestras tengo suficiente. Entonces mi varianza ponderada va a ser la siguiente. Voy a restar a mi N1, la cantidad de participantes que tengo en mi grupo 1, le voy a restar 1 para tener los grados de libertad y lo voy a multiplicar por la varianza del grupo 1 más el número de participantes de mi grupo 2 menos 1 multiplicado por la varianza del grupo 2. Y lo voy a dividir entre una cosa que son los grados de libertad. Los grados de libertad de la T toman en cuenta la N de los dos grupos. Entonces tendría N1 menos 1, serán los grados de libertad del grupo 1, más N2 menos 1, son los grados de libertad del grupo 2, y lo sumo. Entonces por eso tengo esto aquí, N1 más N2 menos 2. Entonces, por ejemplo, si tengo dos grupos y en cada grupo tengo 10 participantes, mis grados de libertad serían 18. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplito. Fíjense que pueden utilizarlo ustedes para su trabajo final también. O sea, el procedimiento del ejemplo. Obviamente los datos no son los mismos. Supongamos que quiero saber si las diferencias encontradas entre los puntajes de un grupo de hombres y un grupo de mujeres son estadísticamente significativas. O sea, si se pueden generalizar a toda la población. Estos son mis datos, ¿va? Tengo mi grupo 1, que pongan que son las mujeres, tiene 14 participantes, y mi grupo 2, pongan que son los hombres, tiene 22 participantes. La media de mi grupo 1 de mujeres es de 12, la media de mi grupo 2, aquí debería ir 2, siempre me equivoco, es de 9, ¿va? Es el 2. Es de 9. Y luego, mi desviación estándar en mi grupo 1 de las mujeres es 4 y mi desviación estándar en mi grupo 2 es 3. Con esos datos son todo lo que necesitamos para determinar si hay diferencias significativas entre nuestros dos grupos. O sea, para saber si pueden generalizarse estas diferencias a toda la población. No necesito hacer estadística para ver que son distintas. El grupo 1 tiene una media de 12 y el grupo 2 de 9. No necesito nada más que mis ojos y mi cerebro para ver que son distintas. El de la media de mujeres tiene un valor más alto que el de la media de hombres. Pero yo quiero saber si esos datos se van a generalizar a toda la población. O sea, si las poblaciones de las que sacamos estas muestras también son distintas o más bien son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues aplicamos nuestra fórmula T. Entonces, en la parte de arriba ponemos nuestra resta de medias, es que ya habíamos visto que eran 12 y 9, entonces la restamos, 12 menos 9, menos 0, que ya habíamos quedado que la resta entre las poblaciones era 0. Y lo vamos a dividir entre este factor de varianzas ponderadas. Primero necesito la varianza ponderada, ¿no? Entonces, esto está bastante fácil. Mi varianza ponderada va a ser, pues, 14, mi participante es del grupo 1, menos 1,
multiplicado por el 4, que es mi 4 al cuadrado, que es mi varianza del grupo 1, 4 al cuadrado, acuérdense que desviación estándar es así solita, que sea varianza la tengo que elevar al cuadrado, más 22 menos 1 por 3 al cuadrado, que es mi desviación estándar del grupo 2 al cuadrado, dividido entre los grados de libertad, que son 14 más 22 menos 2. Haciendo todo esto, pueden ir, vayan, calcúlenlo, pónganle stop al video y calcúlenlo. Cuando lo terminen de calcular, se darán cuenta que es 11.6. Esa es nuestra varianza, otra vez está elevada al cuadrado, es nuestra varianza ponderada. Ya que la tengo, la puedo utilizar en mi fórmula T. Pues volvemos a la fórmula T, tenemos 12 menos 9 arriba sobre la raíz cuadrada de 11.6 entre 14 más 11.6 entre 22. Haciéndolo todo me da arriba 3 y abajo 1.16 y eso me da 2.56. Entonces mi valor de T es 2.56. Entonces ya que lo obtuve, lo único que tengo que hacer es ir a buscarlo a una tabla T. ¿Cuántos grados de libertad tenía, muchachos? Habíamos quedado que nuestros grados de libertad eran todos estos de aquí abajo, ¿va? Entonces aquí los tengo. Mis grados de libertad son N1 menos 1 más N2 menos 1, 14 menos 1 más 22 menos 1, esto me da 34. Entonces tengo 34 grados de libertad, así que voy a ir a mi tabla. Aquí ya cambié la tabla, esta es la que les voy a poner porque está mucho más fácil de usar para que no se hagan bolas. Esta tabla les da el valor ya que necesitamos, fíjense, les da el valor de T hacia la derecha, es el restito que estamos buscando, ¿no? Entonces voy a mis grados de libertad y mis grados de libertad son 34. Entonces, ¿cuál es el valor que me interesa, ¿no? ¿Cuál es la T que voy a buscar? Bueno, mi área de aceptación ya habíamos quedado, que mi área de aceptación de la hipótesis nula es todo esto, el 95% del centro, ¿va? Mi T promedio va a ser 0. Entonces, ¿dónde va a quedar? ¿A partir de dónde vamos a considerar que es el área de rechazo? O sea, ¿qué valor de T tiene que salirme para que yo rechace mi hipótesis nula? Entonces, ya habíamos quedado que si el área de aceptación es el 95%, lo que me queda es el 5%. Pero lo vamos a dividir en dos cachos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. De este lado me queda el 0.025 y de este lado me queda el 0.025. Entonces, ¿qué tengo que buscar en mi tabla T? Tengo que buscar la T crítica. La T crítica, mi valor de T crítica, va a cambiar según los grados de libertad. Mientras más grados de libertad hayan, el valor de la T crítica va a ser un poquito más pequeño. Aquí lo vemos. Entonces, ¿cuál me interesa buscar? Aquí, mi T crítica va a ser la que me dé de aquí para acá, de aquí para la derecha, la que me dé 0.025 de probabilidad. O sea, a partir de esta T crítica me va a quedar nada más el 0.025, ¿va? Entonces, para 34 grados de libertad, mi T crítica es 2.03, ¿ok? Fíjense cómo si tengo menos grados de libertad, por ejemplo, si tengo 10 grados de libertad, mi T crítica es más grande, 2.22. ¿Sí? Entonces, esto significa que mientras más participantes tenga, más bajita va a ser mi T. O sea, voy a tener más chances de que me salga significativo, de que me salgan diferencias. ¿Va? Bueno. Entonces, mi T crítica es 2.032. Ahora voy a hacer mi comparación. Mi T calculada, la que nos salió acá en nuestro cálculo, fue de 2.56, ¿verdad? Entonces, vamos a compararlas. ¿Cuál de las dos es más grande? En este caso, la más grande es la T calculada, ¿cierto? Por lo tanto, la T que calculamos cae dentro del área de rechazo de la hipótesis nula. En conclusión, ¿qué podemos hacer? Pues rechazamos la hipótesis nula. O sea que sí hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Mi T calculada cae dentro de este cachito. Está en mi área de rechazo. Si hubiera sido negativa, me hubiera salido en mi otra área de rechazo, o sea acá, de este lado, ¿sí? Las positivas van a quedar de este lado, esta T es positiva. Si me hubiera salido menos 2.56, estaría de este lado. Pero también hubiera estado en el área de rechazo, ¿va? Entonces mi T calculada está en el área de rechazo y por lo tanto puedo rechazar la hipótesis nula, la H0. Por lo tanto, puedo decir que sí hay diferencias significativas entre hombres y mujeres.
O sea que esta diferencia que hay entre mis dos grupos no solamente está entre mis dos grupos, sino que es algo que se sostiene, que toda la población, lo más probable es que toda la población se comporte de la misma manera. Y fíjense que dije lo más probable, no es una certeza absoluta. En ciencia no hay ninguna certeza absoluta, tenemos probabilidades. Eso es lo más probable, que las dos poblaciones originales de las que saqué mis muestras también sean distintas. Y por lo tanto, que esta sea una variable de interés, o sea, la variable de género sea una variable que realmente afecta a mis resultados. ¿Va? Bueno, espero que les haya quedado clarísimo y que no tengamos problemas. Si tienen dudas, ya saben, el Slack. Nos vemos, chicos.